El equipo de trabajo está conformado por los estudiantes Jorge Alfredo, Lo Flores, Liliana Janet Pazui y quien les habla, Ana Margarita Páez. Nosotros como grupo de trabajo después nos reunimos para dar lectura a las actividades individuales, revisar la bibliografía y aportes dejados en el encuentro presencial por el profesor Miguel González. Y como grupo de trabajo consideramos pensar la libertad y la igualdad desde las categorías de la diversidad, los derechos humanos y la ética, de las cuales nos referiremos en este corto video. Empezaremos a hablar de la diversidad de los derechos humanos, por qué pensamos desde estas categorías la libertad y la igualdad. Consideramos que cuando se piensa la libertad y la igualdad, se debe pensar en la diversidad, sobre todo en esta sociedad de la homogenización, de manera que la diversidad en la actualidad se convierta en un tema central de la humanidad y que se considere como un punto de partida para construir el sujeto colectivo. Consideramos también que hablar de libertad e igualdad significa construir realidades, crear sujetos y subjetividades, eliminando la violación de los derechos humanos básicos. Estos derechos incluyen al menos ciertos derechos como los medios de subsistencia y seguridad. Hay que reconocer también que debe existir un cierto grado de libertad, de conciencia y de pensamiento para todos los miembros de una sociedad, y que esas libertades se deben vivir en lo social, político, simbólico e institucional, combinando y conjugando la libertad con la igualdad. Es así que como equipo de trabajo estamos de acuerdo en que la igualdad debe ser en todo, igualdad de condiciones, y estas se deben manifestar en la cotidianidad, no solamente en algunos espacios o momentos, sino todos los días, todo el día. De esta forma no existirá una verdadera democracia mientras las condiciones de la igualdad no sean satisfechas, y en donde la libertad al derecho de expresar los pensamientos tienen significado tan solo si somos capaces de tener pensamientos propios. Resaltamos en este video los aportes dejados por el profesor Miguel en el encuentro presencial, donde se destaca que la diversidad da la opción de dos versiones: lo diferencial, multidiverso, la pluridiversidad. Además, en donde muchas veces se confunde a qué se refiere la palabra diversidad o qué tanto abarca y se intuye. De hecho, no se concibe en este mundo actual cómo las normas exigen que seamos tan iguales en un mundo tan diverso. De ahí que consideramos que el término de diversidad está aún en construcción. De igual forma, la narrativa que lo abarca. De ahí que es imperante, necesario que este discurso de diversidad empiece a permear diferentes contextos e instituciones, y en nuestro caso el de la educación superior, ya que es un escenario donde circula el reconocimiento del otro, coadyuvando a que este tema y término se visibilice y se lleve a la práctica, sobre todo en las prácticas educativas de nuestra institución universitaria CESMAC. Es desde este propósito de reconocer las necesidades educativas diversas al interior de la institución que se deben iniciar e incrementar debates sobre la comprensión de la diferencia entre estudiantes, profundizándose poco a poco en ese reconocimiento, donde a través de los debates se deba comprender la diversidad, permeando este tema en diferentes instancias de la institución universitaria, como en los diferentes programas de pregrado y las diferentes vicerrectorías y dependencias administrativas. Es así que la diversidad debe verse y relacionarse con la igualdad y la libertad, y desde las diferentes corrientes teóricas también, desde la sociológica, la filosófica, psicológica, política y social, y que hagan que se recreen las comprensiones sobre lo humano y la subjetividad, tornando diferentes formas, matices, sesgos o direcciones en pro de la diversidad. La idea es que este discurso de la diversidad tome fuerza, concretando sentidos o significados que encierren la diversidad y generando temas, investigaciones y acciones que tengan que ver con el reconocimiento de la diferencia, la inclusión, el reconocimiento, la equidad, los derechos humanos, la libertad y la igualdad. Concluimos un poco esta relación en estas categorías afirmando que la libertad entonces consiste en poder hacer todo aquello
que no cause perjuicio a los demás. De hecho, el ejercicio de los derechos fundamentales de cada hombre no tiene límites, en los que garantiza a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Bueno, después de esta disertación que hemos realizado con respecto a la libertad y a la igualdad, con las categorías de la diversidad y de los derechos humanos, ahora nos vamos a ocupar de una categoría que para nosotros es muy importante, como es la ética. La ética observada desde el punto de vista del comportamiento humano, según la moral, según los valores, según los principios que se han adquirido con anterioridad. Así, de esta manera, podemos conceptualizar muy generalmente lo que corresponde a la libertad. Lo miramos como una capacidad de obrar de cada individuo según su propia voluntad precisamente. La igualdad la observamos desde el derecho de cada persona de ser reconocido igual a todos ante la ley. Así podemos ver que la ética son los actos humanos que realmente son conscientes, son libres, son controlados racionalmente para observar lo que corresponde a la relación entre la ética, la libertad y la igualdad. Podemos mirar esta relación cuando éticamente practicamos la igualdad con el desarrollo propio de la libertad. Esta libertad debe ser autónoma para cada persona. Un ejemplo muy importante lo observamos en el compartir de nuestra comunidad educativa cuando organizamos los diferentes eventos para compartir con los diferentes programas y facultades, cuando los estudiantes precisamente se reconocen iguales libremente a partir de su propia ética, una ética en la que se desarrollan los valores, los principios que se han adquirido con anterioridad, como ya se había hablado. Ahora bien, desde la perspectiva de Fromm, con base a las ideas del psicoanálisis de Freud y del marxismo en su momento, no se concibe al hombre aislado, sino dentro de una colectividad, ya que el hombre siempre le gusta permanecer en grupo y si no, busca los mecanismos para pertenecer a grupos. Y ahí es donde se evidencian los comportamientos individuales frente a su realidad. El hombre, al buscar su libertad, se convierte en seres únicos, y esto debe hacerlo alejándose de los patrones a los cuales está acostumbrado, pero requiere suficiente autoconfianza, autodeterminación y autonomía, madurez, para que él sea capaz de sobreponerse a los problemas a nivel interior y exterior de su propia vida, ya que él es el que piensa, siente y actúa frente a esa realidad y reacciona de acuerdo a sus propias convicciones. Ahora no debemos olvidar que el hombre o el ser humano está conformado por diferentes dimensiones, como la cognitiva, la comunicativa, la estética, la socioafectiva y la ética. Y desde ese punto de vista, el sujeto en su desarrollo es particular, así como también su evolución es singular, por lo que todos tenemos nuestros propios talentos, nuestras propias habilidades, destrezas, fortalezas, y nosotros debemos también propender por disminuir las debilidades que poseamos. Pero para que se dé este proceso de reconocimiento es necesario tener en cuenta al otro, que va a ser el que nos va a hacer caer en cuenta de las cosas que tenemos que mejorar y de las cosas positivas que tenemos. Y él también, para que haya ese proceso de reconocimiento, necesita de nuestra presencia para que él reconozca sus debilidades y sus fortalezas y empezar a cambiar las cosas negativas que tenga que hacerlo. De ahí que Sánchez Dairo dice: nadie cambia al otro. Si yo quiero cambiar, lo hago por mí mismo y no necesito de otra persona para que lo haga. Entonces, si siendo coherentes con estos planteamientos, si queremos que cambie la educación, debemos iniciar con un cambio personal y como maestros para que los procesos de transformación a nivel educativo cambien. De ahí que es importante llevar a los estudiantes a procesos de transformación de su propia subjetividad, donde es complejo comprender realmente la igualdad y la libertad de los seres humanos. Sin embargo, debemos buscar los mecanismos para pensar y accionar la libertad al otro,
y a la vida.